tema de manejo de líquidos endovenosos y presión arterial media durante trasplante hepático. Vamos a tratar estos temas por separado. Primero vamos a hablar de manejo de líquidos. El tema de manejo de líquidos es un tema bien controversial, a que parece básico. Digamos que todavía no existe un consenso, existen parámetros que nos guían, pero no existe un consenso, digamos, establecido, rígido sobre este tema, porque todos los pacientes son diferentes, tienen comorbilidades diferentes y hay que individualizar. Un poco para organizar el tema, voy a hablar de monitoría del estado del volumen intravascular. Después de eso voy a hablar un poco de presión venosa central, la selección del cristaloide, el cual deberíamos usar, un poco de coloides y qué dice la evidencia. Entonces, para hablar de la monitoría del estado de volumen intravascular, tenemos varios parámetros. Dentro de esos están los parámetros estáticos y están los parámetros dinámicos. Dentro de los parámetros estáticos son los que casi siempre tenemos nosotros en cualquier tipo de cirugía. Dentro de esos están presión arterial, frecuencia cardíaca, gasto urinario. Aquí hablamos de gasto urinario y tenemos cuidado con temas como oliguria. Cuando hablamos de menos de 0.5 mililitros kilogramo hora, eso es oliguria. Y oliguria persistente, cuando hablamos de menos de 0.3 miligramos kilo hora, hay que tener cuidado con esto porque la oliguria persistente aumenta el riesgo de injuria renal posoperatoria. Dentro de los parámetros también está la presión venosa central, también está la saturación venosa de oxígeno y digamos que esto tiene una utilidad limitada para guiar la terapia de líquidos, por lo que digo, son parámetros estáticos. Entonces, en conjunto todos nos ayudan. Un parámetro solo no es un predictor, digamos, de medir la volemia intravascular, pero en conjunto todos nos dan herramientas para determinar cómo está el estado de volemia de nuestro paciente. Dentro de los parámetros dinámicos, que son básicamente casi que los tenemos en todos los trasplantes hepáticos, esos se miden por la monitoría invasiva que le ponemos a los pacientes. Dentro de estos está la variabilidad de la onda de presión arterial. En esta podemos ver la variabilidad de presión de pulso, la variabilidad del volumen sistólico, la variabilidad de la presión arterial sistólica y los cambios dinámicos del diámetro de la vena cava inferior. Estos parámetros todos se dan durante la ventilación mecánica. Estos parámetros se pueden medir, digamos, en nuestros monitores. Eso fue una charla del doctor Guerra. Pero básicamente nuestros monitores y también la utilidad del eco transesofágico, el eco transtorácico. Por esto podemos medir también la variabilidad el diámetro de la vena cava inferior. Todos estos en conjunto, tanto los estáticos como los dinámicos, nos van a dar un aproximado del estado de volumen intravascular de nuestro paciente. Estos pacientes, como digo, vienen con muchas comorbilidades y el estado de volumen de ellos intravascular es muy relativo. Estos pacientes, algunos vienen con ascitis, algunos vienen con falla renal previa y con muchas otras comorbilidades. Entonces, saber identificar y mezclar estos dos parámetros, tanto los estáticos como los dinámicos, para evaluar al final el real volumen intravascular, pues son herramientas muy válidas. Usamos la presión venosa central o llamada PVC. Esta representa la resistencia hidrostática del flujo sanguíneo a través del hígado. La PVC es un tema muy controversial. El valor normal de la PVC más o menos es entre 1 y 10. Para la fase de disección en trasplante hepático debemos tener PVCs bajas. Hablamos de entre 7 y 10 milímetros de mercurio porque eso minimiza la pérdida de sangre durante la fase de disección. Cuando tenemos PVCs muy altas, hace congestión hepática y esto puede aumentar el sangrado intraoperatorio. La PVC sola no es un buen parámetro del estado de volumen intravascular. Como lo decía en la diapositiva previa, hay que llenarse de varios elementos para definir el volumen intravascular. Cuando se hace un pinzamiento completo de la vena cava inferior, debemos tener PVCs altas, más o menos entre 10 y 15, para mantener la estabilidad hemodinámica durante la fase anhepática, ya que se disminuye el retorno venoso y esta va a ser la única forma de mantener un poco la estabilidad hemodinámica, porque se disminuye la precarga del ventrículo derecho. Cuando utilizamos una técnica como piggyback, que es un clampeo parcial de la vena cava inferior,
Esto hace que se disminuya la precarga, pero no de forma tan severa como cuando se hace con el clampeo completo. Entonces, seguramente se van a necesitar PVCs más altas para que el paciente mantenga la estabilidad hemodinámica. Como lo decía, no es un parámetro aislado, no es un buen parámetro para medir el volumen intravascular, pero sí nos guía bastante bien y sobre todo para mantener PVCs bajas, para disminuir la congestión hepática, para que haya menor sangrado intraoperatorio. Para hablar un poco más específicamente de los cristaloides, lo que digo es un tema controversial, digamos, con los anestesiólogos, porque todos utilizamos a veces unos diferentes y en volúmenes diferentes. Importante saber que son soluciones de electrolitos y agua estéril, que son medicamentos como cualquier otro, no es como que no pasa nada, son medicamentos y tienen efectos adversos. Los cristaloides pueden ser isotónicos, hipotónicos o hipertónicos con respecto al plasma. Y hay soluciones balanceadas compuestas por electrolitos y adición de un buffer. Ese buffer puede ser o lactato o acetato. Esta es una tabla en donde están todos los cristaloides. Nosotros disponemos básicamente de solución salina normal, el lactato de Ringer o Hartmann y el Plasma Light. Esta es una tabla en donde yo muestro unas características específicas de cada uno y aquí nos damos cuenta cuál podría ser el ideal en estos pacientes que van a ser llevados a trasplante hepático. La idea es que sean lo más parecido al plasma y tenga el menor efecto adverso para el paciente. Entre las diferencias que encontramos está la solución salina normal y vemos que el volumen la cantidad de sodio de este cristaloide es bastante alta, 154 con respecto al lactato de Ringer y al Plasma Light. El potasio, a diferencia de la solución salina, no trae. El lactato de Ringer y el Plasma Light sí traen potasio, entonces hay que tener cuidado en los pacientes que tienen hiperpotasemia y generalmente estos pacientes presentan elevaciones del potasio, entonces la diferencia entre estos tres es que la solución salina normal no trae potasio. Hay una diferencia gigante con el Plasma Light con respecto al lactato de Ringer y a los cristaloides, y es que tiene magnesio, 1.5 milimoles por litro. Esta es otra diferencia grande y es que el lactato de Ringer tiene calcio a diferencia del Plasma Light o a diferencia de la solución salina normal. Y aquí podemos darnos cuenta que la osmolaridad del Plasma Light es el más parecido al humano. La solución salina normal está un poco por encima y el lactato de Ringer está un poco por debajo en la osmolaridad, o sea, el que más se parece en temas de osmolaridad al plasma humano es el Plasma Light. Entonces, esto nos da unos esbozos de qué podríamos necesitar y qué no en nuestros pacientes. Entonces, a la luz de la evidencia nos dicen, evite el uso del lactato de Ringer, porque este puede acumular lactato en pacientes que tienen enfermedad hepática en estadio terminal. Evitar la solución salina normal, incluso en los pacientes que tienen hiperpotasemia, porque se puede generar acidosis metabólica hiperclorémica. Y el Plasma Light, a diferencia de los otros, tiene magnesio en lugar de calcio. Entonces, presenta una ventaja superior y es que se puede mezclar con los hemoderivados que tengan citrato porque no se va a generar quelación. Dentro de los líquidos y el manejo de líquidos también encontramos los coloides. Los coloides, aquí hablamos de albúmina al 5%, es un derivado del plasma, lo que hace es una expansión duradera del volumen plasmático, tiene una vida media más o menos de 9 horas, pero la evidencia dice que no brinda beneficios hemodinámicos significativos sobre los cristaloides. Este tiene sus indicaciones, no en todos los pacientes se usa. Las indicaciones son pacientes que tienen líquido acítico, pacientes que tienen síndrome hepatorrenal o peritonitis bacteriana espontánea, pero lo que digo, los estudios no han demostrado beneficios comparados con los cristaloides, pero en estos dos casos específicos, digamos que el paciente se beneficia de usar el coloide, específicamente albúmina al 5%. Ahora quiero hablar del manejo de líquidos durante cada fase. Cada fase del trasplante hepático tiene unos retos hemodinámicos diferentes y unos retos de líquidos diferentes, y es importante entender qué pasa en cada fase del trasplante hepático.
En la fase preanhepática hablamos que hay un drenaje de líquido acítico, no siempre, pero en la gran mayoría de los casos, que resulta en estados de hipovolemia e hipotensión. En estos casos, el paciente se beneficia de administrar albúmina al 5% o plasma fresco congelado si el paciente presenta coagulopatía. En este caso, en esta fase del trasplante, el paciente requiere vasopresor por estado de vasodilatación crónica. Los pacientes con enfermedad hepática terminal siempre están en un estado de vasodilatación crónica y por eso es que estos pacientes desde el inicio casi siempre necesitan soporte vasopresor. Esto lo voy a hablar más adelante, pero mantener las presiones arteriales medias es importante para la adecuada perfusión de los órganos. Entonces, casi que desde el inicio y en la fase preanhepática se requiere soporte vasopresor para mantener este estado adecuado de perfusión. Y aquí empieza el reto nuestro y es encontrar ese balance entre los líquidos. Debemos evitar el volumen intravascular bajo porque el paciente va a tener hipovolemia e hipotensión y evitar la sobrecarga hídrica porque aumenta el sangrado por aumento de la presión portal porque el hígado se vuelve congestivo. Entonces, ninguno de los dos extremos es bueno, hay que lograr encontrar ese equilibrio. A veces no es tan fácil porque los pacientes vienen crónicamente muy enfermos y encontrar esos dos lados es muy complejo. En la fase preanhepática, cuando se usa un cross-clamping, que es el clamp completo de la vena cava inferior, disminuye la precarga del ventrículo derecho, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la tensión arterial. Esto hace que nosotros necesitemos una gran cantidad de líquidos endovenosos para mantener esa precarga a pesar del clamp completo de la vena cava inferior. Y aquí en esta fase, cuando se utiliza esta técnica, se requieren altas dosis de vasopresor. Cuando se utiliza la técnica de piggyback, hay un clamp parcial de la vena cava inferior y eso hace que se preserve de alguna forma la precarga del ventrículo derecho, requiriendo menos líquidos y requiriendo menos soporte vasopresor. Esta es la técnica que más se usa, entonces digamos que aquí el manejo de líquidos y el soporte vasopresor es un poco más fácil. A veces no se puede y hay clamp completo, entonces nos tenemos que preparar, digamos, para ese clamp completo con PVCs más altas, con volúmenes de líquido intravascular más altos y de pronto soporte vasopresor un poco más alto. La otra técnica es el bypass venovenoso. En este hay más estabilidad hemodinámica. Se usa en pacientes que tienen comorbilidad cardiovascular severa, pero tiene sus desventajas, que son lesiones vasculares, mayor sangrado y mayor tiempo quirúrgico. Durante la fase de reperfusión es donde más se utiliza vasopresor y a dosis altas. Aquí se requieren grandes cantidades de líquido y se presentan dos estados que son la coagulopatía y el sangrado. Y durante la fase neohepática, entonces se requiere menor soporte vasopresor y eso es un buen predictor de que el nuevo órgano está funcionando de forma adecuada. Cuando hay estabilidad hemodinámica y otros patrones, digamos, paraclínicos y clínicos, encontramos, digamos, la estabilidad hemodinámica requiriendo menos soporte vasopresor y menos cantidad de líquidos. ¿Qué dice la evidencia? Digamos, ya saliendo un poco de la revisión de los cristaloides y de los coloides y qué se debe y qué no se debe en cada fase y qué vamos a encontrar. Este fue un estudio de revisión que se hizo para la cirugía de resección hepática mayor y el manejo de líquido endovenoso. Se dieron cuenta que la mortalidad de estos pacientes era del 5% y la morbilidad era del 20%. La principal causa de esto era básicamente sangrado. Aquí lo que hicieron fue usar lactato de Ringer versus solución salina normal y se dieron cuenta que podía resultar en hiperlactatemia por el metabolismo ineficiente. Acordémonos que el hígado metaboliza iones orgánicos consumiendo iones de hidrógeno y hace un buffer con el bicarbonato extracelular. Que se dieron cuenta que los líquidos que tenían buffer con acetato, como el Plasma Light, tenían ventajas sobre los que tenían lactato. ¿Por qué se dieron cuenta de eso? Porque el acetato no afecta el metabolismo de la glicemia, el acetato no se metaboliza de forma hepática a diferencia del lactato. El lactato de Ringer produce hiperglicemia por la conversión del lactato en glucosa por medio de la gluconeogénesis. Entonces se deben evitar estados de hipercloremia con la solución salina normal porque a largo plazo, y se han dado cuenta que se asocia de forma independiente a lesiones renales agudas posoperatorias. No hay cambios en la mortalidad.
Las soluciones con acetato mejoran el perfil bioquímico y hematológico, es decir, tienen mejor perfil en equilibrio ácido-base, en electrolitos y en coagulación. Lo que hablaba, no existe un protocolo o algoritmo de terapia dirigida por objetivos que determine la cantidad óptima de intervención con líquidos. Hay varios estudios y no hay una cantidad exacta. Hay pacientes que se les ponen 4.000, 6.000, 8.000 de líquidos y no hay un consenso en la cantidad exacta de cuánto se debe poner. Por eso hago la revisión por fases, por etapas y hablando de las comorbilidades de los pacientes. Este fue un estudio de revisión que se hizo con el Plasma Light, que es una solución cristaloide isotónica y es la que tiene composición más parecida al plasma humano fisiológico. Este no tiene calcio, entonces lo que les decía es compatible con la sangre y los hemoderivados. Estos procedimientos requieren altas transfusiones y es importante porque el citrato hace quelación y precipitación de los medicamentos. Entonces, que no tenga calcio lo hace compatible con la sangre y los hemoderivados, con una molaridad parecida a la del plasma humano. El acetato no se metaboliza por el hígado. Y entonces encontraron que tenía beneficio en los pacientes que presentaban hipoperfusión hepática, insuficiencia hepática o los pacientes que iban a ser sometidos a trasplante hepático. Este fue un estudio que hicieron una comparación entre la solución salina normal versus el Plasma Light en cirugía abdominal mayor, en donde querían mirar complicaciones mayores, mortalidad y utilización de los recursos. Esto fue un estudio de corte retrospectivo en donde querían mirar el desenlace primario, que era mortalidad y morbilidad. Dentro de los desenlaces secundarios querían mirar complicaciones menores y acidosis. Y lo que hicieron fueron comparar 30.000 pacientes con solución salina normal versus 1.000 pacientes con soluciones balanceadas. Se dieron cuenta que los pacientes que recibieron solución salina normal tenían más infección, tenían más falla renal que requerían diálisis, transfusión, alteraciones hidroelectrolíticas y que además de eso requirieron más test, es decir, requirieron más solicitud de gases y más niveles de lactato. En este estudio no esclarecían bien por qué se presentaba más infección, hablaban de la respuesta inmune dada por la acidosis metabólica hiperclorémica. Sí se dieron cuenta que se generaba más injuria renal aguda, 8 veces más frecuente con la solución salina normal, porque había una disfunción de electrolitos y una disminución del aclaramiento renal. Este fue un estudio que hicieron donde querían mirar el balance de líquidos intraoperatorios, el efecto del balance de líquidos intraoperatorios en trasplante y la asociación que había con injuria renal aguda. La incidencia de la injuria renal aguda en los trasplantes en general es del 13 al 71%, y aquí querían mirar la asociación que tenía el manejo de líquidos, la inestabilidad hemodinámica, el uso del vasopresor, transfusiones y lesiones por reperfusión. El desenlace primario que querían mirar era si los pacientes presentaban lesión renal aguda 48 horas después de la cirugía. El desenlace secundario era la injuria renal aguda a los 7 días, si el paciente necesitaba terapia de reemplazo renal, transfusión de glóbulos rojos, tiempo de extubación, tiempo en UCI y sobrevida al año. ¿Qué se dieron cuenta? Aquí se hicieron 532 trasplantes en 492 pacientes. Esto fue un estudio retrospectivo que se hizo, observacional, que se hizo durante 10 años, y no encontraron asociación entre el balance de fluidos intraoperatorios y la lesión renal aguda a las 48 horas, a los 7 días y la necesidad de diálisis posoperatoria. Que se dieron cuenta que sí se asociaba a mayor tiempo de extubación, tiempo en UCI y sobrevida, pero no a lesión renal ni a los 48 horas, ni a los 7 días, ni necesidad de diálisis en el posoperatorio. Sus limitaciones, claro, existen, pues es un estudio retrospectivo. Este es el tema de manejo de líquidos, digamos, traté de abordarlo de diferentes formas, mirando las características de todos los líquidos que utilizamos, el manejo durante las fases y pues lo que dice la evidencia. Para hablar un poco ahora del otro tema que me compete, que es presión arterial media. Importante saber que el objetivo de la presión arterial media debe estar por encima de 65-75 milímetros de mercurio durante todas las fases. Digamos que esto es como un gold estándar
de presión arterial media casi que para todos los procedimientos quirúrgicos. Los pacientes que presentan hipertensión o que tienen como comorbilidad hipertensión arterial, la presión arterial media es más alta porque hay una regulación hacia la alta, entonces estos pacientes deberían tener unas presiones arteriales medias un poco más altas. Acordémonos que hay una vasodilatación crónica asociada a la enfermedad hepática terminal, más el efecto vasodilatador de los anestésicos, eso hace que en el intraoperatorio el paciente sea más propenso a presentar hipotensión. Este es como el arsenal de medicamentos nuestros para mantener las presiones arteriales medias. Las presiones arteriales medias, por supuesto que se mantienen por medio de líquidos, pero en este caso también por medio de soporte vasopresor, y por eso voy a hablar de este tema de soporte vasopresor y de inotrópicos en trasplante hepático. Dentro de los medicamentos que tenemos está la efedrina, es un medicamento inotrópico vasopresórico inotrópico, es un agonista de receptor adrenérgico beta 1 y beta 2, se utiliza en bolos de 5 a 10 miligramos, no se utiliza en infusión. Y importante saber que este medicamento produce taquifilaxia, es decir, cada vez necesita más dosis para generar el mismo efecto. Hay que tener cuidado con los efectos cardiovasculares que se atenúan por fármacos que bloquean la captación de efedrina, como la cocaína. Otro medicamento que nosotros usamos para elevar la presión arterial media es la fenilefrina. Este es un vasopresor agonista alfa 1 selectivo. Se utiliza en dosis de bolo de 5 a 10 microgramos y se puede usar en infusión de 0.01 a 0.3 microgramos kilogramo minuto. Estos medicamentos se utilizan en los pacientes que tienen hipotensión con frecuencias cardíacas preservadas, es decir, normales o elevadas. El medicamento que más utilizamos es la noradrenalina, es un inotrópico y vasopresor agonista también del receptor adrenérgico alfa 1 y beta 1. Este medicamento se puede utilizar en bolos, se utiliza de 4 a 8 microgramos y las dosis de infusión desde 0.01 hasta 0.3 microgramos kilogramo minuto. Cuando estamos en el intraoperatorio nos damos cuenta que podemos utilizar muchas más dosis que 0.3, a veces llegamos hasta 0.6 microgramos kilogramo minuto, dependiendo de la fase en la que nos encontremos. Esta es la primera línea durante la cirugía no cardíaca, es el tratamiento para la mayoría de los estados de shock y hay que tener cuidado con la extravasación porque puede causar daño tisular. Este es el medicamento nuestro de primera línea de uso en el paciente que presenta hipotensión en trasplante hepático. Otro medicamento que se utiliza también es la adrenalina, es vasopresor, inotrópico y también cronotrópico, agonista receptor adrenérgico también alfa 1, beta 1 y beta 2. Este se utiliza en bolos de 4 a 10 microgramos. Aquí es importante, cuando nosotros vamos a salir a fase de reperfusión, utilizamos estos bolos, digamos que es el medicamento de elección. Ya en ese momento seguramente tenemos una infusión de noradrenalina y cuando salimos a reperfusión seguramente están dosis un poco más elevadas de las que uno quisiera. Entonces, en el momento de la reperfusión usamos bolos de adrenalina de 4 a 10 microgramos y a veces un poco mucho más de eso. Las dosis de infusión de 0.01 a 1 microgramo kilogramo minuto. El efecto depende de la dosis. Cuando hay dosis bajas hablamos de efecto beta 2, cuando hay dosis intermedias de efecto beta 1 y beta 2 y cuando estamos en dosis altas efecto alfa 1. Entonces depende qué efecto queremos, también será la dosis. Es la primera línea en paro cardíaco y anafilaxia. Se puede utilizar de forma endovenosa, intramuscular y endotraqueal. Cuando usamos a dosis bajas, el efecto es broncodilatador y vasodilatador. En dosis medias aumenta la frecuencia cardíaca y la tensión arterial y en dosis altas es un vasoconstrictor potente. Otro de nuestros medicamentos de preferencia y los más usados durante el trasplante hepático es la vasopresina. Este es un agonista de receptor beta 1, vasopresina 1 y vasopresina 2. También se puede usar en bolos de 1 a 4 unidades y en infusión de 0.01 a 0.04 unidades minuto. Este medicamento se utiliza en hipotensiones refractarias cuando ya se ha administrado catecolaminas simpaticomiméticas, es decir, cuando ya estamos utilizando noradrenalina o adrenalina. Este tiene un mecanismo de acción diferente y hay hipotensión refractaria, es decir, hipotensión sostenida que no logramos solucionar ni con la noradrenalina ni con la adrenalina. Este es el medicamento de elección en esos casos. No tiene un efecto directo sobre la frecuencia cardíaca y además de eso tiene poco efecto sobre la resistencia vascular pulmonar.
Hay otros medicamentos que también utilizamos que ya no son tanto vasopresores, sino son más inotrópicos. Dentro de esos medicamentos está la dopamina, que es inotrópico, vasopresor y cronotrópico, también dosis dependiente. Es un agonista receptor dopaminérgico y también tiene efectos sobre los receptores adrenérgicos alfa 1, beta 1 y beta 2. No se usan bolos, se utiliza en infusión de 2 a 20 microgramos kilogramo minuto y también depende del efecto, de la dosis, el efecto. Cuando se usa a dosis bajas tiene efecto dopaminérgico. Cuando se utilizan dosis intermedias tiene efecto beta 1 y beta 2 y cuando tiene dosis altas efecto alfa 1. Cuando se utilizan dosis bajas, empeora la hipotensión por la estimulación beta. Entonces, estos medicamentos se deben utilizar acompañados de vasoconstrictor y pueden generar arritmias. Otro medicamento que utilizamos también se llama dobutamina, es un medicamento también inotrópico, agonista del receptor adrenérgico beta 1 y beta 2, no se utiliza en bolos, se utiliza también en infusión de 1 a 20 microgramos kilogramo minuto y también generan hipotensión por vasodilatación dependiendo de la dosis, sobre todo con efecto beta 2. Por eso se debe usar con un vasoconstrictor. Lo que queremos hacer con la dobutamina es mejorar la enotropía o con la dopamina mejorar la enotropía del paciente y mejorar la función del ventrículo derecho. El otro medicamento que se puede utilizar también es milrinone, es un inotrópico también muy poderoso, lo que hace es inhibición de la fosfodiesterasa y genera disminución de la tasa de degradación del AMP cíclico. No se utiliza en bolos, se utiliza en dosis de carga de 50 microgramos kilogramo en 10 minutos y luego se continúa una infusión de 0.375 a 0.75 microgramos kilogramo minuto. Este medicamento puede generar hipotensión por vasodilatación por su efecto, por eso se debe acompañar de un vasoconstrictor. Todos estos medicamentos que acabo de mencionar son como nuestro arsenal para mantener las presiones arteriales medias, para mantener la perfusión de los órganos. Entonces sí es importante saber cuál se debe o cuál no se debería usar y cuál sería el ideal para ese paciente, ya que todos los pacientes no son iguales según la función ventricular izquierda, según la función ventricular derecha, si ese paciente necesita más cronotrópico o más vasoconstricción y dependiendo también del estado terminal de la enfermedad hepática, estos pacientes tienen algunas características y es que estos pacientes generalmente presentan gastos cardíacos altos con resistencias vasculares bajas. Digamos que no hay un consenso en la elección del vasopresor, lo que acabo de decir, eso depende de cada paciente, pero digamos que nuestro uso de rutina de primera línea es la noradrenalina. Cuando superamos la dosis tope o hay una hipotensión refractaria, utilizamos vasopresina. Y la vasopresina, cuando hay déficit de vasopresina endógena, si el paciente tiene hipotensión y vasodilatación. Acordemos que estos pacientes tienen estados de vasodilatación crónicas. La vasopresina tiene una ventaja y es que puede presentar disminución de la hipertensión portal. Esto hace que haya una disminución del flujo y de la presión de la venosa portal y esto favorece el aumento del flujo de la arteria hepática. La dobutamina, la dopa y la adrenalina son inotrópicos durante la fase anhepática o de reperfusión si la presión arterial media persiste baja a pesar de la noradrenalina y la vasopresina, son una buena elección. Cuando los pacientes presentan disfunción ventricular sistólica, se indica dobutamina dosis de 2.5 microgramos kilogramo minuto. Cuando los pacientes presentan resistencias vasculares sistémicas bajas y funciones ventriculares adecuadas, se puede utilizar noradrenalina a dosis iniciales de 0.1 microgramo kilogramo minuto. Y independiente de la técnica que se utilice, la dosis más alta de vasopresor se presenta en la fase neopática, porque en esta fase se presentan alteraciones en la volemia, fibrinolisis, aumento de la diuresis, vasodilatación persistente inducida por la fase de reperfusión. Este es un estudio que se hizo en donde querían mirar la asociación entre el balance de líquidos intraoperatorios, el vasopresor y las complicaciones con el injerto en trasplante hepático. Esto fue un estudio de cohorte que se hizo entre julio del 2008 y diciembre del 2017 y las variables que ellos querían medir eran el balance total de líquidos y el uso de vasopresor al ingreso de la unidad de cuidado intensivo. Dentro de los desenlaces primarios, ellos querían mirar complicaciones biliares, es decir, estenosis de la anastomosis y estenosis no relacionadas con la anastomosis hasta un año después del trasplante.
Dentro de los desenlaces secundarios que ellos querían ver estaban las complicaciones vasculares, la disfunción primaria del injerto y la sobrevida. En este estudio fueron 562 trasplantes, en donde 192 presentaron complicaciones biliares, es decir, el 34%, 177 pacientes, es decir, el 30%, presentaron estenosis asociadas a la anastomosis, 56 pacientes, es decir, el 10%, presentaron complicaciones estenóticas no asociadas a la anastomosis. No se encontró ningún efecto del balance hídrico o el soporte vasopresor asociado a las complicaciones biliares. Altos volúmenes de flujo sí se asociaron a disfunción primaria del injerto y a menor sobrevida, pero no sobre las complicaciones biliares. De aquí sale un concepto que se llama la colangitis isquémica o la colangiopatía post-trasplante, y es una lesión isquémica que se presenta, digamos, y genera ese aumento de la probabilidad de la estenosis, tanto asociada a la anastomosis como no asociada a la anastomosis. Y lo que pasa es que hay una alta incidencia de trombosis de la arteria hepática. No lograron identificar a qué le estaban echando la culpa, cuál era la etología, hablaban de una lesión inmunomediada como uno de los mecanismos. Que encontraban en este estudio que había una mortalidad al año de 7.6% en toda la cohorte y que la mediana del uso de soporte vasopresor con noradrenalina fue de 0.2 microgramos kilogramo minuto. Digamos que esto es como la revisión del tema de líquidos y de presión arterial media. Dentro de las conclusiones de estos dos temas, entonces está la evaluación dinámica del volumen intravascular. Como se los venía diciendo, hay que llenarnos de herramientas, tanto con los parámetros estáticos como con los parámetros dinámicos, para saber el volumen real del estado intravascular de este paciente. Los dos extremos son malos, tanto tener el paciente hipovolémico como tener el paciente con sobrecarga hídrica tiene consecuencias a mediano y largo plazo. Se recomienda el uso de soluciones balanceadas a base de acetato, es decir, del Plasma-Lyte. La solución salina tiene una evidencia con relación a la injuria renal posoperatoria, digamos, más frecuente, y el lactato de Ringer, digamos que tiene otras alteraciones también que puede presentar el paciente, como alteraciones en la glicemia, aumentos, hiperlactatemias y más alteraciones en el estado ácido-base. El manejo de líquidos depende de la fase del trasplante hepático. Esto es importante entenderlo porque todas las fases son diferentes y tienen retos hemodinámicos diferentes. El objetivo de presión arterial media debe ser entre 65 y 75 milímetros de mercurio durante todas las fases del trasplante, y hay que individualizar el uso del soporte vasopresor. Cada paciente necesita un soporte vasopresor seguramente diferente. Nuestra primera línea siempre la noradrenalina y nuestra segunda línea será la vasopresina, pero hay pacientes que seguramente van a necesitar otro soporte vasopresor en el intra o en el postoperatorio. Muchas gracias.